Saludos, mis hermanos. Como les decía en el mensaje anterior, la tendencia impía de dar riendas sueltas a los deseos del corazón en oposición a la voluntad de Dios es perceptible aún dentro de la iglesia cristiana. A menudo vemos decisiones que vienen de escuchar atentamente al corazón engañoso con tendencia al mal y no a la voz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creo muy beneficioso escudriñar la historia del pueblo de Dios en la antigüedad por las enseñanzas que aportan para la iglesia de Jesucristo en estos tiempos. El apóstol Pablo, cuando le escribió la primera carta a los Corintios en el capítulo 10 y verso 11, le dice: todo esto le sucedió a nuestro pueblo para darnos una lección y quedó escrito en la Biblia para que nos sirva de enseñanza a los que vivimos en estos últimos tiempos. Además, desconocer la historia del pueblo de Dios en la antigüedad repercute sobre el entendimiento de las profundidades de las enseñanzas que presenta esta carta a los hebreos, ya que el autor hace en ella una exposición de verdades basadas en el Antiguo Testamento. Hoy estaremos refiriéndonos a Hebreos capítulo 3, verso del 1 al 19. ¿Qué hace el autor en esta porción? Él continúa desarrollando el mismo tema. Y en los primeros 6 versículos, por medio de una comparación, muestra la superioridad de Jesús sobre Moisés. Comenzando con la frase, por tanto, hace alusión a lo dicho anteriormente. Él quería que ellos pensaran que la verdad que había sido expuesta tiene innegables consecuencias, llevándolos así a una conclusión concisa: considerad. Ahí el verso 1 dice: por lo tanto, hermanos, vosotros que habéis sido santificados y que tenéis parte en el mismo llamamiento celestial, considerad a Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Considerar quiere decir pensar, reflexionar, observar con cuidado, con atención. Teniendo en cuenta que los judíos pensaban que nadie era más grande que Moisés, hace referencia a Moisés el apóstol, que fue enviado para sacar al pueblo de Israel de Egipto y que fue el instrumento de Dios para establecer el sacerdocio y los sacrificios en Israel. Pero les exhorta a mirar al verdadero apóstol y sumo sacerdote Jesucristo, debido a la superioridad de éste sobre Moisés. Realmente Él los está enfocando en la persona y la obra de Jesucristo. En el verso 2 explica que tanto Moisés como Jesús sirvieron al pueblo de Dios de manera fiel. Pero Dios designó a Jesús no para sacar al pueblo de Egipto, sino como mediador entre Él y el hombre y para llevar las buenas nuevas de salvación a la humanidad pecadora. Dios lo designó apóstol y sumo sacerdote, cosa que para la gloria de Dios y nuestro beneficio Jesús hizo fielmente. El verso 3 nos dice que Jesús ha sido considerado digno de mayor gloria que Moisés, porque Jesús es constructor de la casa, refiriéndose al pueblo de Dios, y Moisés sirvió como una simple persona dentro del pueblo. En otras palabras, Moisés era un siervo, es decir, mayordomo en la casa de Dios, pero Jesús es el hijo y como tal, el heredero y el Señor de la casa. Según el verso 6, la casa es todo el pueblo de Dios, es decir, todos nosotros. Por tanto, mis hermanos, en palabras de Juan José, Jesucristo no vino para llevarnos a Moisés, sino que toda la Biblia, comenzando con Moisés, nos ha sido dada para llevarnos a Cristo y hallar en Él nuestra justicia. Estos primeros versículos enfatizan la fidelidad de Moisés dentro de la casa y de Jesucristo sobre la casa, implicando la necesidad de nuestra fidelidad a la luz de la absoluta superioridad de Cristo. Como muestra el verso 6, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. A partir de los versos del 7 al 19 y usando el Salmo 95, hace mención a lo que le pasó a los israelitas por su infidelidad,
para que recuerden las tristes consecuencias de la rebelión de Israel en el desierto. Este pueblo que había sido testigo presencial de la bondad de Dios por 40 años, practicaba una desconfianza a tal punto que atribuía motivos malos a Moisés y a Dios. Ellos endurecieron su corazón y rehusaron escuchar la voz de Dios y obedecerle confiadamente. De esta manera persistían en la incredulidad. Las consecuencias de la falta de fe fueron que no entraron a la tierra prometida. El autor de Hebreo llama esto corazón malo de incredulidad. Y él hace resaltar lo horrendo y pecaminoso que es no creer y confiar en la palabra de Dios, no obedecerla y no caminar en la dirección marcada por ella. El verso 7 comienza con una conclusión lógica de lo que dijo, por lo cual, es decir, debido a la suprema excelencia del Mesías, los que pertenecen a él deben poner atención a su voz y no endurecer el corazón. Como registra la lamentable historia de Israel, quien aborreció los favores de Dios y se rebeló provocando la ira de Dios. Por tanto, su merecido castigo fue no entrar en su reposo. Usando como base esta historia de provocación de Israel, el autor en el versículo 12 vuelve a hacer otra exhortación. Tened cuidado, hermano, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Según el escritor, un corazón endurecido es lo mismo que un corazón malo de incredulidad. Es decir, un corazón que deja de creerle al Dios vivo y como consecuencia termina apartándose de él. La incredulidad es lo que lleva a una persona a no retener su confianza o apartarse del Dios vivo, evidenciando así que tal persona nunca ha pertenecido a la casa de Dios. Porque como dijo el mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 10 y verso 27, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Lo que la palabra de Dios por medio de estos versos le dice a los hebreos y a nosotros es: guárdense de mostrar la misma desobediencia y desconfianza hacia Dios que mostraron los antepasados en el desierto. Sí, mis hermanos, mientras haya tiempo todavía, mientras haya oportunidad, rindamos a Dios la obediencia, sumisión y confianza que Él merece. No olvidemos que el pueblo de Dios de hoy está en un plano superior que el pueblo en tiempos de Moisés, ya que Cristo es fiel sobre la casa. Y si el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento fue castigado por no confiar en la palabra que fue traída por medio de Moisés, ¿cuánto más merecerá el castigo los que persisten en su incredulidad teniendo la mayor revelación en Cristo? El verso 13 tiene una frase que es muy importante: engaño del pecado, endurecerse por el engaño del pecado. ¿Qué es el engaño del pecado? El verso 14 nos da la pista. Somos hechos participantes de Cristo siempre y cuando retengamos firme hasta el fin nuestra confianza. El engaño del pecado tiene relación con hacernos pensar que somos hechos participantes de Cristo cuando en realidad no lo somos. Algunos, como muchos de Israel, piensan que solamente por pertenecer al pueblo de Dios en un sentido formal y externo pueden heredar las promesas de Dios. Hoy muchos creen que porque fueron bautizados su nombre está escrito en el registro de membresía y asisten desde hace mucho tiempo en lugar de una fe activa, pueden heredar las promesas de Dios. Tienen una falsa seguridad. El asunto no es si algo o alguien me puede separar del amor de Dios, ya que eso es más que claro. Nadie ni nada puede hacerlo. El punto tiene que ver con quién es hecho participante de Cristo, porque el que es hecho participante de Cristo retiene la confianza firme, ya que el mismo Señor Jesucristo, aquel que está sobre la casa, hace que persevere hasta el fin. Y esta confianza genuina, esta fe verdadera, se muestra en una obediencia fiel, expresando y practicando dicha fe. Esta confianza verdadera es aquella que brota de un conocimiento sólido de la palabra que nos lleva a esperar
segura y vivamente en la verdad de lo que dice. Ya que Cristo es la revelación final, nuestra fe tiene que tener como su contenido lo que Él nos enseña. Y tiene que ser una activa y constante confianza en Él y en sus promesas. ¿Cómo prevenir el engaño del pecado? El autor en el verso 13 nos da la manera de prevenir ese endurecimiento que viene por el engaño del pecado. Exhortándonos los unos a los otros cada día para estimularnos a seguir creyendo. En Hebreos capítulo 10 y verso 38 el autor dice: mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complace en él. Hermano que me escuchas, nos apartamos de Dios por creer en las ofertas atractivas del pecado, dejando de creer en las promesas de Dios. Tal vez tu tentación hoy no es escuchar la voz de Moisés sobre la de Cristo. Tal vez no es apartarte de Jesús para seguir al judaísmo. Pero quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre dejar de escuchar la voz de Jesús para seguir a la de Moisés o la del judaísmo y dejar de escuchar la voz de Jesús para seguir otras voces, incluyendo la de nuestro propio corazón? Considerad a Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Pongamos una atención especial a su voz. Que Dios le bendiga.